Muy buenas tardes para todos. Buenas tardes, Dimitri, Jennifer, Angie, Julien, Genesis, Juan José, Kevin, Michael, Henry, José Luis. Gracias por haberse conectado a la sesión del día de hoy. Bueno, hoy vamos a darle continuidad a nuestras sesiones sincrónicas que se realizan cada semana. Bueno, antes de continuar, ¿cómo me les fue con el desarrollo de la actividad de la semana pasada? ¿Recuerdan la actividad de la pasada? ¿Sí? Yo no la he realizado, pero hoy me pongo al día. Listo. ¿Y los demás compañeros? Los que ya la realizaron, ¿cómo les fue? Recuerden que yo les envié el paso a paso cómo realizar la actividad, ¿no? Profe, buenas tardes. En mi caso, yo no he podido resolver el primer punto. El segundo sí, pero el primero no he podido. Bueno, en el primer punto solamente, ahí es una ecuación lineal, donde solamente tenemos que resolverla. Y los resultados de esa ecuación, ahí nos dicen, vamos a ver si tengo por aquí el paso a paso, aquí a la mano. Vamos a ver. Vamos a ver, está en aquí. Ah, pero el paso a paso. Vamos a ver. Paso a paso de la actividad. Mientras nos carga, voy a con. Ah, bueno, pensé que alguien estaba ingresando a la sesión. Ya les comparto nuevamente pantalla. Estoy buscando el ejercicio exacto. Listo. Bueno, en este primer punto, ustedes lo único que deben realizar deben despejar esta ecuación. ¿Sí? Entonces aquí nos dice, dice 2 por 5, entonces primero va a resolver el 2 por 5, aquí sería 10 menor que 8. Utilizamos el O, 4 por 6, nos da 24, mayor que 2 por 5, aquí sería 10. Entonces, nos quedaría, voy a explicarles este punto tal cual como queda resuelto, pero solamente el primer punto. ¿Listo? Para las personas que de pronto no lo han resuelto. Ya les... Dame un segundo aquí y se los muestro ya resuelto. Para que así no tengamos dificultad. Listo. Listo. Aquí tenemos nuestro primer ejercicio resuelto. Entonces, aquí nos piden primero identificar el problema. Para identificar el problema aquí es construir el documento de la solución de los ejercicios planteados. ¿Cuál es el ejercicio planteado? Todo este que nosotros proponemos aquí. Listo. Segundo, nos dice descomponer el enunciado. Entonces, cuando lo vamos a descomponer, tenemos dos preposiciones, ¿no? A una le vamos a llamar P y a otra le vamos a llamar Q. ¿A cuál le vamos a llamar P? A toda esta preposición le llamamos P.
Y aquí a toda esta preposición le llamamos Q. Listo. Aquí ya la tenemos. P y Q. Ahora, me dice, determinar las relaciones lógicas según lo planteado. Entonces, para poder determinar la relación lógica, aquí nos dice que P, vamos a hallar la tabla de verdad para quién o Q. Aquí la tenemos, mira. ¿Listo? Y hallamos la tabla de la verdad. ¿Difícil o fácil? De esta forma, como desarrollé el primer punto, desarrollas el segundo punto. La persona que preguntó, ¿le quedó claro? Sí, profe. Sí, señora. Bueno, entonces, tal como está explicado este ejercicio, usted va a explicar el segundo ejercicio. Para los demás puntos, ya es resolver las tablas de la verdad. Vamos a ver, creo que por aquí yo se las coloqué en el paso a paso. Ustedes van a hallar la tabla de la verdad para P y Q, P o Q, y para la negación también de cada una de ellas. Por eso yo se las pasé en el paso a paso. Y pueden llenarlo aquí. Yo les coloqué de una vez la tablita. Ustedes para hallar, pueden hacerlo directamente llenando estas tablitas. Entonces aquí tendrían la solución para el primero, para el punto A, en conjunto con el punto C, y en la segunda tabla hallarían el punto B con el punto D. ¿Listo? ¿Alguna duda aquí para realizar este punto? Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Sí, dime. Profesora, lo que pasa es que yo envié la actividad, pero yo no hice esa última parte porque pues en la guía no encontré que se hiciera la negación también, sino simplemente las otras dos tablas. Yo no sé si... sí, pues, pero hay que hacerlas con la negación. Lo puede volver a subir. Es sencillo, simplemente hacerle la negación. Claro. Bueno. Bueno. Siempre traten de guiarse del paso a paso, porque muchas veces he mirado que a veces la guía no es que nos oriente muy bien. ¿Ya? Entonces, para que por favor se guíen de los paso a pasos. En los videos que yo estuve explicando, también ahí ya está solucionado. Ya está solucionado estos ejercicios. En la última clase, si ustedes ven la sesión sincrónica, el video de la sesión sincrónica, aquí ya está solucionado. En las tablas de valor que se explicaron. Bueno, vamos a continuar con la explicación continuamos aquí, del taller Resolución de problemas de algoritmos en pseudocódigo y diagramas de flujo. Pero con la explicación del día de hoy, vamos también a resolver, estamos aquí, vamos a resolver el taller de resolución de problemas de algoritmos en pseudocódigo y diagramas de flujo. Pero con la explicación de hoy también vamos a resolver el punto de fundamentos de programación estructurada y estructuras cíclicas. Recuerden que nosotros siempre en cada clase vamos avanzando. Este taller es para una clase y fundamentos de programación estructurada y estructuras cíclicas es para otra clase. Pero realmente con la explicación del día de hoy, ustedes pueden resolver los dos talleres. Entonces, vamos a explicarlos.
Bueno, pues iniciamos. Entonces, una vez más, bienvenidos a nuestro programa de análisis y desarrollo de software. La explicación del día de hoy va a ser sobre el taller de resolución de problemas de algoritmos en pseudocódigo y diagramas de flujo. Y también vamos a tocar el tema de fundamentos de programación estructurada y estructuras cíclicas. Bueno. Entonces, el orden del día, damos la bienvenida, identificamos la temática que vamos a socializar y al final solución de dudas e inquietudes y el cierre de la sesión. ¿Cuál va a ser el material de formación que ustedes van a estudiar? El material de formación va a ser análisis y solución de problemas aplicando algoritmos. Vamos a empezar a realizar algoritmos y pseudocódigos, pero los más sencillos, los más básicos, porque apenas vamos a iniciar. Bueno, aquí nos dice, en cuanto al análisis y solución de problemas aplicando los algoritmos, nos habla sobre el avance tecnológico, lleva implícito la frontera del conocimiento. Esto a su vez genera nuevos conceptos, terminologías, notaciones, nomenclaturas, y su representación a través de diagramas, planos o artefactos que terminan convirtiéndose en un lenguaje natural de la tecnología en cuestión. En este componente se presentan los artefactos, diagramas y nomenclaturas con las que se describen los algoritmos. Bueno, en la clase pasada nosotros hablamos sobre algoritmos. Vamos aquí. Démosle acceso a alguno de sus compañeros. Bueno, creo que alguien ya le dio acceso. Y vamos a hacer un pequeño recorderis de qué es un algoritmo y para qué se usa. Probablemente has escuchado hablar del término algoritmo, bien sea en Internet o en conversaciones de tecnología. ¿Pero qué significa y para qué se utiliza? Sencillo, un algoritmo es un conjunto... ¿Me confirman si se estaba escuchando bien? Lo siento un poquito bajo tiene todo el volumen. Sí, se está escuchando bajo, pero ¿Sí? se escucha. Bien, listo. de pasos empleados para completar una tarea específica. Funciona como un bloque de información el cual permite que dispositivos como teléfonos inteligentes, computadores y sitios web funcionen. Pero además de ser usados por la tecnología, muchas de las cosas que hacemos diariamente son similares a los algoritmos. Un ejemplo sería la preparación del espagueti. Para cocinarlo tendrás que seguir una serie de pasos en un orden específico. Primero necesitas poner a hervir una olla con agua. Cuando esté hirviendo, agregas los espaguetis. Los cocinas durante un tiempo determinado y de tanto en tanto los revuelves. En cuanto estén hechos, deberás retirar el agua y estarán listos para servirse con la salsa que elijas. Este proceso es un algoritmo, ya que seguiste los pasos en ese orden y al final obtuviste lo que deseabas, un rico plato de espaguetis. Pero si hubieras cometido un error como cocinar mucho los espaguetis o dejarlos crudos, el resultado no sería bueno. Los programas funcionan igual. Su código está hecho de algoritmos que les dicen qué hacer. Supongamos que vamos a utilizar una aplicación para obtener una dirección. En cuanto ingresemos el destino, la aplicación utiliza un algoritmo para observar las rutas disponibles. Luego utiliza un algoritmo diferente que revisa el tráfico actual. Por último, un tercer algoritmo toma esa información y calcula la mejor ruta para llegar a nuestro destino. Estos tres algoritmos están integrados en el código de la aplicación. Si hubiera algún tipo de error, la aplicación no podría ejecutar los algoritmos, es decir, no daría las direcciones correctas. Los ejemplos anteriores muestran cómo humanos y computadores pueden utilizar los algoritmos para realizar tareas diarias, con la diferencia de que las máquinas los usan para calcular con mayor velocidad y precisión. En conclusión, el futuro de la tecnología está encaminado a evolucionar y mejorar las tareas que hace, ya que mientras la codificación y la programación se sigan utilizando, los algoritmos serán la base del desarrollo de estas tecnologías. Entonces, GCF Global. del algoritmo para que nosotros lo utilizamos, como para volver a contextualizarnos en el tema.
Bueno, existen 3 fases secuenciales para la elaboración de un algoritmo y está representada de la siguiente manera. Tenemos que en la primera fase está el análisis, en la segunda fase está el diseño y en la segunda fase está la implementación. En el análisis es la primera parte que nosotros nos enfocamos. Démosle acceso a sus compañeros. Listo. En el análisis, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Lo que es el planteamiento del problema, la identificación de los datos, la identificación de los procesos y operaciones, lo que es las entradas y las salidas, y los resultados como tal. En el diseño ya se habla un poco más sobre el desarrollo del algoritmo y la verificación del algoritmo. Y en la implementación, cuando hablamos también aquí en el diseño, que hablamos del desarrollo del algoritmo, ahí ya tocamos el tema del pseudocódigo. Y en la implementación ya hablamos de la codificación del algoritmo, de la prueba y de curación, lo que es la documentación y el mantenimiento. Perdón. Bueno, ahora vamos a hablar sobre un poco sobre el análisis. El análisis es el éxito de un algoritmo y consiste en reducir a 0 la brecha de lo que el cliente necesita y los resultados que el algoritmo entrega. Para lograrlo en su totalidad, es importante indagar a otros aspectos que corresponden a la naturaleza del problema. Las siguientes preguntas moderadoras son de referencia casi obligantes a tener en cuenta, como son: ¿qué es? ¿Quiénes intervienen? ¿Cómo intervienen? ¿O cómo se comportan? ¿Cuándo? ¿Cómo lo hace? ¿El por qué y para qué? Es lo que nosotros tenemos que pensar en el análisis. Ahora, en el diseño responde básicamente a la pregunta: ¿cómo se va a hacer? Refiriéndose a la manera en la que el sistema va a realizar la tarea solicitada. Debe quedar bien definido el problema, sin dar espacio a más de una interpretación de la acción o acciones que debe hacer el sistema. En el proceso de desarrollo de los algoritmos, las siguientes actividades son obligatorias, como cuáles: definir las partes del algoritmo, definir los pasos para el desarrollo del algoritmo, definir la representación del algoritmo, en cómo lo vamos a representar, si a través de un diagrama o a través de un pseudocódigo. Para la verificación del algoritmo se aplica una técnica denominada pruebas de escritorio o trazas, que trata de la validación y verificación del algoritmo mediante la ejecución de las sentencias u operaciones que lo componen, al cual nosotros le llamamos proceso, y así determinar sus resultados de salida a partir de una base determinada de elementos en la entrada del proceso. Como el resultado del proceso de diseño es un algoritmo, es obligatorio saber representarlo de alguna manera y se empleará inicialmente con la notación de pseudocódigo para hacer este tipo de representaciones. Bueno, aquí nos va a hablar de qué es un pseudocódigo. Para expresar el contenido de un programa de computadora se necesita de un lenguaje de programación que las computadoras puedan interpretarlo, o sea, que ellos puedan traducir qué es las órdenes que nosotros le damos a la computadora como tal. Sin embargo, se puede expresar ese mismo contenido en lenguaje natural o lenguaje materna español, empleando expresiones sencillas que lo simplifican y abrevian. Cuando se emplea esta técnica se dice que está en un pseudocódigo. Entonces, vamos a mirar un video para reforzar el concepto de pseudocódigo.
un algoritmo en lenguaje natural. Ayuda a que sea más fácil entender el proceso de programación y su objetivo es representar la solución de un algoritmo de la forma más detallada posible. ¿Cuáles son las ventajas con respecto al diagrama de flujo? 1. Requiere menos espacio que los diagramas. Permite expresar en formas prácticas las operaciones o pasos del algoritmo. Es sencillo transformar el pseudocódigo en un lenguaje de programación y permite visualizar claramente la estructura o nivel de cada instrucción u operación. La sintaxis de un pseudocódigo es la siguiente. Comenzamos con la numeración y con un texto de inicio. Posteriormente, enumeramos las acciones. Y por último, fin. Ejemplos. Problema número 1. Realizar un pseudocódigo que calcule la multiplicación de dos números. Para resolver este ejercicio, lo primero que tenemos que obtener son los datos. Declaramos la variable num1 como número 1, la variable num2 como número 2 y la r como resultado. La fórmula quedaría de la siguiente manera. R es igual a num1 por num2. Pseudocódigo. Comenzamos por la numeración y la palabra inicio. Posteriormente, el número 2, leer el primer número. En este caso, la variable num1. Siguiente, leer segundo número, la variable num2. El proceso quedaría representado por la fórmula. R es igual a num1 por num2. 5, la salida, que sería la variable R. 6, fin. Con esto terminamos nuestro pseudocódigo. Ahora lo que tenemos que hacer es la prueba de escritorio para verificar si nuestro pseudocódigo es correcto. A num1 le asignamos el valor 20, a num2 4. Hacemos la fórmula, R es igual a 20 por 4. La respuesta es 80, por lo cual consideramos que este pseudocódigo es correcto. Problema 2. Realizar un pseudocódigo que calcule la conversión de grados Celsius a grados Fahrenheit. Para ello, obtenemos los siguientes datos. Celsius se representa con la variable C y Fahrenheit con la variable F. La fórmula quedaría de la siguiente manera. F es igual a 9/5 por C, en este caso los Celsius, más 32. Simplificando un poco más la fórmula, quedaría como F es igual a 1.8 por C más 32. Teniendo estos datos, comenzamos a hacer nuestro pseudocódigo. Como primer paso, numeramos y colocamos el inicio. Posteriormente, número 2, colocamos la leyenda leer número, en este caso la variable C. 3, proceso, que sería la fórmula F es igual a 1.8 por C más 32. 4, la salida, correspondiente a la variable F. Y 5, fin. Procederemos a realizar la prueba de escritorio. Le asignamos el valor de 8 a la variable C. Realizamos la fórmula. F es igual a 1.8 por 8 más 32. El resultado es igual a 46.4, con lo cual nosotros verificamos que nuestro pseudocódigo es correcto. Continuamos con el último ejercicio. Problema 3. Realizar un pseudocódigo que calcule el área de un triángulo. Para ello, obtendremos los datos. La altura la representaremos con la variable altura. El área con la variable área. La fórmula quedaría de la siguiente manera. Área es igual, abre paréntesis, base por altura, cierre paréntesis, entre 2. Una vez teniendo los datos, realizamos el pseudocódigo. Primer paso, inicio. 2, leer la base. En este caso, la variable base. Paso número 3, leer la altura. Colocamos la variable altura. 4, proceso. Colocamos la fórmula. Área es igual, abre paréntesis, base por altura, cierra paréntesis, entre 2. 5, colocamos la salida, que en este caso sería nuestra variable área. Y el último paso, fin. Para verificar si nuestro pseudocódigo es correcto, hacemos la prueba de escritorio. A base le designamos el valor de 30, altura igual a 5. Área es igual a 20 por 5 entre 2 y el resultado es 50. Con lo cual verificamos que nuestro pseudocódigo es correcto. Bien, espero que el video te haya sido de utilidad. Bueno, resulta, para nosotros continuar, en la clase pasada quedamos pendientes aquí, el taller de resolución de problemas de algoritmos en pseudocódigo y diagrama de flujo. Entonces, en la guía, ¿qué nos pide? Hice un paréntesis ahí
para aterrizar qué es lo que nos pide en la guía. En la guía nos dice, teniendo en cuenta las recomendaciones para el análisis de problemas, desarrollo durante el componente formativo, en esta actividad se plantea algunos problemas, los cuales deberá leer detenidamente para luego identificar los elementos de entrada y los resultados esperados. Adicionalmente, se introduce el tema de diagrama de flujo, para lo cual deberá realizar una investigación corta respondiendo a algunos lineamientos establecidos en esta actividad. Entonces, elementos para tener en el desarrollo del taller, en la sesión 1. Teniendo en cuenta los siguientes problemas, identificar los posibles elementos de entrada y resultados esperados de cada uno. Entonces, aquí nos plantea 1, 2, 3, 4 ejercicios o 4 problemas. A estos 4 problemas, ustedes le van a realizar el pseudocódigo, tal como lo acabamos de mirar en el ejemplo que miramos en el video, ¿sí? Donde nosotros vamos a obtener cuáles son las variables de entrada y cuáles son los resultados. Bueno, ¿cuáles son esos ejercicios? Nos dice, se desea elaborar un algoritmo que permita identificar la cantidad de dólares equivalentes a una cantidad de pesos colombianos. Entonces le realizamos el pseudocódigo. Segundo, se desea elaborar un algoritmo que permita determinar la temperatura equivalente en grados centígrados a la cantidad de grados Fahrenheit actuales de la ciudad de Nueva York. Entonces, investigamos cuáles serían los pasos para determinar la temperatura equivalente en grados centígrados y la cantidad de grados en Fahrenheit actuales, o sea, de una entrada. Cuando decimos actuales, es de un número que nosotros le damos en ese momento para que nos pueda realizar la operación. Tercero, nos dice, suponiendo que nos encontramos descansando en nuestra casa, en una ciudad de Colombia, requiero hacer un plan de desarrollo para llegar a tiempo a mi sitio de trabajo al día siguiente. Entonces, también realizamos un pseudocódigo para realizar este planteamiento. Y por último, suponiendo que tengo habilidades en la elaboración de comida, necesito elaborar un arroz con pollo para 5 personas. ¿Es claro cómo vamos a desarrollar estos 4 ejercicios, estos 4 problemas? Van a verificar cuáles son las variables, cuál sería la operación que tienen que realizar y cuál serían los resultados. Compañeros. Sí, señor. Sí, claro. Hasta ahí es claro, tal cual los ejercicios que acabamos de mirar en el video. Lo mismo lo van a hacer ustedes para estos 4 ejercicios. Listo. Continúo con mi explicación. Bueno, continuamos acá con nuestra diapositiva. Listo. Aquí nos da, ahora vamos a mirar lo que es ya el pseudocódigo llevado, ahora sí, al computador como tal, ¿sí? Dándole las instrucciones al computador. Entonces, vamos a mirar este ejemplo. Nos dice, el cliente pide que se desarrolle un programa de computadora que le solicite al usuario un número. Luego, el sistema debe mostrar en pantalla el número digitado. Para nosotros dar esas instrucciones o que nuestro computador nos entienda, vamos a utilizar un programita, este programa llamado TCEIN. No sé si alguno de ustedes de pronto ya lo ha utilizado. Es muy fácil de utilizar y es gratuito. Yo lo acabé de descargar para poder explicar los ejercicios. Pero en el caso de ustedes sí necesito que cada uno de ustedes lo descargue. En el paso a paso que yo les voy a pasar el link para ir orientándoles cómo descargar. Listo, vamos a continuar. Entonces aquí nos dice
que el cliente pide que se desarrolle un programa de computadora que se le solicite al usuario, un programa de computadora que le solicite al usuario un número. Luego el sistema debe mostrar en pantalla el número digitado. Listo. Entonces aquí tenemos el diseño. Pero vamos a mirarlo directamente ya en el programita que les acabé de mencionar. PCIN. Bueno, aquí me dice que él ya me muestra una estructura. ¿Desean que lo explique tal como está aquí o que lo realice desde cero, compañeros? Ustedes me dirán. Desde cero, por favor. Desde cero, listo. Listo, entonces, cuando ustedes instalen el programa, damos clic nuevo, él nos va a abrir, como él aquí nos va dando el pseudocódigo por pasos, ¿cierto? Una serie de pasos. Entonces, empezamos con algoritmo y fin del algoritmo. Nos dice que en algoritmo tenemos que colocarle el nombre del algoritmo que vamos nosotros a realizar. Entonces, voy a realizarlo aquí. El nombre le vamos a colocar mostrar número digitado, pero resulta que en el título, por favor, nunca vayan a dejar espacios entre nombres, ¿sí? Porque les va a generar error. Entonces, voy colocando algoritmo. Mostrar espacio número digitado. Voy a colocarle 1. Listo. Después me dice que en definir tengo que definir la variable o el número de entrada. Entonces, colocamos definir entrada. ¿Y por qué lo defino como entero? ¿Quién me ayuda aquí? Porque esta entrada es un valor entero. Compañeros. ¿Quién me ayuda? Bueno, ¿por qué lo manejo como entero? Porque estamos hablando de números enteros. Cuando yo coloco aquí la palabra definir, ya funciones que ya vienen dentro del programa. Entonces, cuando yo coloco aquí como entero, también ya son funciones que vienen definidas. Listo. Y siempre termino con un punto y coma. Continúo. Entonces, ya definí nuestra primera entrada. Después me dice, escribir, por favor, ingrese el número, que sería el mensaje que le va a aparecer al usuario. Cuando yo digo definir entrada, sería el número que él recibe. Cuando yo digo escribir, por favor, ingrese el número, me va a mostrar el mensaje, por favor, ingrese un número. Entonces lo voy a escribir aquí. Entonces sería con la función escribir, entre paréntesis, por favor, ingrese el número. Y cierro paréntesis. Y punto y coma. Me voy a la siguiente línea. La siguiente línea me dice, lee la entrada. O sea, lee el número que capturó. La entrada. Es un micrófono que está encendido, por favor, lo silenciamos. Gracias. Gracias. Bueno, entonces definimos la entrada, o sea, el número que capturamos, leer la entrada, punto y coma. Después me dice escribir el número digitado es, o sea, que me muestre el número. Escribir. Digitado
es. ¿Y quién sería el número digitado es? La entrada. Punto y coma. Y aquí finaliza nuestro algoritmo. Ahora lo vamos a observar cómo se ejecuta. Ejecutar. Listo. Aquí lo tenemos. Me dice, por favor, ingrese el número. Entonces, voy a colocar 2. Y me dice, el número digitado es 2. Esta fue la forma como nuestro computador entendió las órdenes que nosotros le acabamos de indicar. Hasta ahí, ¿hay alguna pregunta? Este es un ejercicio básico, ¿no? Muy, muy básico. No, profe, lo explicaste bien. Bueno, continuamos. Listo. Y nos dice, ese ejemplo que acabamos de explicar, ese algoritmo a través del pseudocódigo, pues también lo podemos explicar a través de un diagrama de flujo. El diagrama de flujo consiste en una representación por medio de un gráfico, mientras que el pseudocódigo se representa a través de unas sentencias. Unas sentencias que presentan preposiciones. El diagrama de flujo, las preposiciones se reemplazan por una figura. Entonces, miren que aquí en el diagrama de flujo, lo mismo, pero a través de un gráfico. Algoritmo, mostrar número digitado, que sería ¿quién? El título, el inicio del algoritmo. Definir la entrada como entero. Por favor, ingresar un número o el mensaje que usted desee darle. Leer la entrada y después escribir el número digitado es y nos muestra la entrada. Esta sería la forma como representaríamos el diagrama de flujo. Ahora vamos a mirar más adelante un video que nos aterriza un poco más el concepto del diagrama de flujo. Bueno, aquí lo tenemos, vamos a visualizarlo. Aquí tengo también otro ejercicio. En este ejercicio se elabora un pseudocódigo que nos ayuda a obtener el perímetro de un triángulo equilátero. Entonces, ¿cuáles son las variables a utilizar? Aquí nos va a explicar cuáles son las variables a utilizar, cómo sería el pseudocódigo y cómo quedaría en la ejecución. Un pseudocódigo que nos ayude a obtener el perímetro de un triángulo equilátero. Las variables y constantes que vamos a utilizar el día de hoy son las siguientes. Como variables, vamos a utilizar únicamente una para guardar la medida de uno de los lados del triángulo, ya que sabemos que un triángulo equilátero pues tiene sus 3 lados iguales. Y necesitamos otra variable que se va a llamar perímetro. Aquí vamos a guardar el resultado del perímetro, de la fórmula del perímetro. Y tenemos las constantes, en este caso solo hay una, es el número 3. Vamos a multiplicar el lado por 3. Empezamos. Ahora sí, vamos a empezar nuestro pseudocódigo. En el título podemos ponerle un título, pues en este caso como vamos a sacar el perímetro, pues le ponemos perímetro. Pero si no ponemos título, no hay ningún problema. Enseguida, vamos a poner escribir. Si se fija, aquí me aparece ya el comando. Únicamente le damos Enter y ya está. Y luego vamos a escribir un letrerito que diga, introduce la medida de un lado del triángulo. Y vamos a darle Enter. Eso lo vamos a leer en la variable lado. Y damos Enter. Ahora sí vamos a proceder a la operación, que en este caso vamos a multiplicar y vamos a guardar el resultado en la variable perímetro. Las variables no se acentúan, así las vamos a dejar siempre en minúsculas y aunque tengan acentos, pues no las vamos a acentuar. Para asignar ya sabemos que es con el menor que y el signo de menos.
Ahora sí, ¿qué es lo que voy a hacer? Si voy a hacer el perímetro y yo sé que el perímetro es la suma de todos los lados, entonces el lado lo voy a multiplicar por 3. Ya lo tengo. Ahora, ¿qué voy a hacer? Pues lo voy a mostrar. Y lo voy a hacer a través de un letrero que diga el perímetro es, dejo un espacio para que no quede pegado el texto, cierro comillas, coma, y luego voy a poner la variable donde está guardado mi resultado. En este caso sería perímetro. Listo. Vamos a ver si funciona. Vamos a ejecutarlo. Me está pidiendo introduce la medida del lado. El perímetro es 15. Si yo lo reinicio y le doy ahora un 9, el perímetro es 27. Muy bien. Mi pseudocódigo es correcto. Muy bien, pues espero que hayan entendido el tema, jóvenes, que les haya quedado claro y les deseo que tengan... Bueno, vamos a continuar. Yo creo que con estas explicaciones nos va quedando un poco más claros los conceptos, ¿cierto? Bueno, ahora nos dice otro ejemplo. Escribir un algoritmo que calcule el cuadrado y el cubo de un número introducido por el teclado y mostrar los resultados para el cubo y el cuadrado. ¿Cómo lo realizarían ustedes? ¿Quién me ayuda? No todos a la vez. ¿Quién me ayuda? ¿Cómo sería? Sería algo parecido al triángulo, pero por 4. Sí, en cuanto a las variables, ¿cuántas variables tendríamos aquí? Primero hay que definir las variables. ¿Y cuántas serían? Sería una sola variable. Serían 3 variables. Una para la entrada, otra para el cuadrado y otra para el cubo. Y las operaciones que tiene que realizar serían ¿cuántas? Serían 2 variables. Porque ¿cómo nosotros obtenemos el cuadrado? El cuadrado es igual a entrada por entrada. Y el cubo sería igual a entrada por entrada por entrada, o sea, multiplicado 3 veces. Vamos a mirarlo cómo quedaría. Aquí ya lo tengo también. Aquí está. Colocamos el nombre, algoritmo, calcular el cuadrado y el cubo. Definimos las entradas, las variables, perdón. Tengo un error. Listo. Definimos las entradas, entonces definimos la primera entrada, el cuadrado y el cubo como entero. Escribimos, por favor ingresa el número. Leemos la entrada. Cuando decimos, por favor ingresa el número, sería aquí el primer número que él va a capturar, que estaría almacenada aquí en entrada. Y después le digo que haya el cuadrado y el cuadrado lo haya multiplicando entrada por entrada. También le digo que haya el cubo y el cubo lo va a hallar multiplicando entrada por entrada por entrada. Después le digo que me muestre el resultado tanto de el cuadrado como de el cubo. Vamos a mirar. Entonces, por favor ingrese el número. Coloco el 2. Enter. Y aquí ya me dice el cuadrado es 4 y el cubo es 8. O sea que el pseudocódigo está bien. Los ejercicios que ustedes deben de realizar, en el que yo les dije nomás realicen el paso a paso, también ya pueden empezar a realizarlos con esta herramienta y ahí se dan cuenta ustedes si realmente lo están realizando bien o está presentando algún error. Sino que en esa primera parte pues solamente nos pide el pseudocódigo, no nos lo pide utilizando esta herramienta. Pero
sí me gustaría que lo realizaran utilizando la herramienta, porque ustedes ahí ya van cogiendo experticia en el desarrollo de los ejercicios, además que no son siempre básicos, estamos empezando por los más pequeñitos. Bueno, vamos a continuar con nuestra presentación. Ahora me habla de los símbolos principales para crear un diagrama. Dentro de los símbolos principales para crear un diagrama encontramos inicio, final, decisión, entrada general, interacción, entrada por teclada, salida impresa, llamada o subrutina, salida en pantalla, acción en proceso en general. Vamos a observar un video que nos explica cada uno de estos puntos de forma resumida. Un diagrama de flujo. Antes de iniciar, también quiero recordarte que al final del video vas a ver diferentes ejemplos de cómo utilizarlos. Así que empecemos. El diagrama de flujo tiene varias simbologías, de entre ellas lo que es para iniciar, lo que es el diagrama, se utiliza lo que es el símbolo de inicio. Este símbolo, como su nombre lo dice, es para darle inicio o apertura al programa. El segundo, que es esta forma de rectángulo cortado en las esquinas, es de entrada y salida. Esta se utiliza nada más y nada menos para entrar la información al sistema. Dígase, por ejemplo, qué productos va a tener el software o qué datos va a tener el programa, etc. Seguimos también con lo que es el cuadro de proceso, que este no es más que un rectángulo donde se va a efectuar las operaciones. Dígase que yo quiero sumar dos números. En la entrada tengo las variables, dígase un ejemplo, variable 1, variable 2. En el proceso, ahí se va a decir un ejemplo, A más B, que es el proceso para realizar la suma. También existe lo que es el símbolo de impresión, que es de una salida diferente del programa. Dígase que yo quiero mostrar en papel la suma 2 más 2. Entonces, ahí utilizo este símbolo para poder representarlo. Este, que es parecido, tienen el mismo símbolo, pero con otros detrás, significa que es un multidocumento. ¿Qué quiere decir un multidocumento? Que representa varios procesos unidos en una misma parte del proceso. También existe lo que es el símbolo de decisión, como su nombre dice, indica qué parte se va a tomar, qué camino u otro va a seguir el programa. Existe lo que también es un conector, que este conector sirve para representar dónde continúa el flujo. Dígase que yo tengo un flujo y no me cabe en una parte del proceso arriba. Yo necesito saber de dónde viene esa entrada o ese flujo del programa. Entonces yo coloco este flujo, que es un conector, lo pongo debajo. Cuando dice conector 1, me indica hacia dónde está dirigiendo ese proceso o de dónde viene ese proceso. El símbolo de preparación, que es para representar el paso de otro proceso. Esto ayuda a introducir la configuración de un paso dentro de un mismo proceso. ¿Qué quiere decir esto? Que ese paso me va a decir a mí qué parte tiene dentro de sí mismo ese proceso. Esto es más fácil detallarlo, digo, en otro diagrama de flujo, porque es una unión de dos diagramas de flujo. También el símbolo de preparación nos ayuda a introducir la configuración en otro paso dentro del mismo documento o proceso. La entrada manual, como su nombre lo indica, representa un paso en que se le pide al usuario que introduzca los datos. Como en el ejemplo anterior pusimos que era una suma de 2 más 2, el usuario tendrá que introducir, dígase un ejemplo, suma 5 más 4. El símbolo de unión no es más que reúne varias partes del proceso y las une en una para seguir
en una sola dirección. También existe lo que es el formato estándar, que me indica a mí qué pasos estandarizados se van a seguir en ese proceso. El subproceso indica que dos o más procesos se convierten en uno, parecido a lo que vimos anteriormente, pero en este, dos procesos se unen para seguir en un mismo proceso. El de ordenar, en el caso de que tengas varios flujos que vengan de diferentes lados, yo lo puedo combinar con este símbolo y me va a ayudar a seguir una sola línea de proceso. La operación manual, en este caso, vamos a suponer que el usuario quiera un número aleatorio del 1 al 100. El programa va a estar corriendo una y otra vez hasta que el usuario presione un botón o una tecla para que el programa se detenga. Para esto es que sirve la entrada manual. La finalización de una repetición es un poco parecida a la anterior, pero esta lo hace automáticamente. En esta no hay forma de que el usuario pueda intervenir. Una vez que los datos entran, que hace su ciclo, termina. También el proceso definido es una secuencia que se realiza en una tarea específica incrustada, que está dentro de un proceso más grande o una secuencia de acciones que pueden describirse con más detalle en un diagrama de flujo separado. O sea, aquí pueden haber datos que pertenecen a otro diagrama de flujo, pero que no necesariamente tienen que estar detallados. Simplemente puede ser una fórmula o cualquier otra cosa que se necesite. Este dato que está acá, este símbolo, es el símbolo de almacenamiento. En el caso de que quiera guardar los números, que no quiero que se me pierdan, lo puedo utilizar aquí en forma de contenedor. Y por último, tenemos lo que son los conectores de página, que son estos símbolos, que me indican a mí hacia dónde fluye el proceso. Si en una página, digamos que no me cupo el diagrama de flujo, yo utilizo este conector para indicar que sigue hacia abajo. Este hacia la derecha, izquierda y ese hacia arriba. La visualización por pantalla, este me permite a mí mostrarle al usuario, por pantalla, como su nombre lo dice, la información en vez de imprimirla como vimos en el anterior. Y este significa lo que es una demora. ¿Qué es una demora? Bueno, una demora puede ser un retraso en un proceso. Digamos que en ingeniería industrial se necesita trasladar un contenedor o una caja de un departamento a otro. Se utiliza este símbolo para mostrarle que hay un tiempo que dura ese proceso para concluir en uno y el otro. Bueno, aquí miramos lo que fue la parte de los símbolos, ¿sí? ¿Y por qué quería volver a mencionar los símbolos para crear un diagrama de flujo? Esta parte ya la habíamos mirado en la fase de análisis. Aquí en el taller nos piden, dice, una vez que nosotros ya damos respuesta, realizamos los pseudocódigos a los problemas planteados, ya hemos mencionado que eran 1, 2, 3, 4, hay un segundo taller que nos dice, elabore una investigación corta usando los materiales disponibles en la biblioteca o en internet respecto al funcionamiento, respecto a los fundamentos para la resolución de problemas con algoritmos. Seleccione por lo menos 3 fuentes que le permitan resolver las siguientes preguntas. Primero, definir qué es un diagrama de flujo. Segundo, mencionar cuáles son los símbolos más importantes. Y tercero, seleccionar uno de los problemas de la selección 1 y representarlo en su equivalente a un diagrama de flujo. Entonces, estos son los 2 puntos que ustedes van a desarrollar para el taller de resolución de problemas de algoritmo y pseudocódigo y diagrama de flujo. O sea, este punto. ¿Hasta ahí hay alguna pregunta, compañeros? Compañeros.
¿Hasta ahí está claro o todavía no hay dudas? Creo que Está está claro. claro. Listo. Profe, Aparte, no dime. está habilitado el chat. Ya lo miro, disculpe. Ya miro el chat. Ya miramos. Sí está habilitado. Listo. Entonces en el chat me dicen todos que está todo claro. Ahora vamos a observar un punto A mí no me deja ingresar. llamado Fundamentos de Programación Estructurada y Estructuras Cíclicas. En este punto, ¿por qué hice la explicación hoy de pseudocódigo, ejercicios básicos, y ya empezar a utilizarlo con el programita que nos entiende el computador? Porque para este punto aquí sí ya ustedes deben empezar a realizar ejercicios. Entonces, para este punto, ¿qué me van a entregar ustedes? Vamos a mirar aquí en la guía. Igual yo les voy a entregar el paso a paso bien explicadito cómo lo van a entregar. Nos dice, vamos a ver, aquí. En esta evidencia se centra en consolidar los conceptos relacionados con las metodologías de algoritmos y sus tres fases: análisis, diseño e implementación. Respecto a la implementación, se aborda los pseudocódigos y diagramas de flujo, o sea, lo que acabamos de mirar hoy. Para su desarrollo es importante la lectura del componente formativo. Debe construir un documento donde registre el análisis, el diseño y la implementación de algoritmos que permitan resolver los siguientes problemas. Entonces, ustedes van a realizar estos dos ejercicios utilizando esta aplicación, ¿sí? ¿Cuáles son los problemas? Realizar un algoritmo que a partir de una fecha de nacimiento y una fecha actual determine la edad en años actual de una persona. Entonces aquí recuerden, siempre empezamos por las variables, después miramos cuáles son las operaciones que tiene que realizar y cuáles serían los resultados. A partir de ello ya ustedes pueden realizar el pseudocódigo aquí con el programita. El otro ejercicio nos dice realizar un algoritmo que permita determinar si un año indicado es bisiesto o no. Entonces, igual, deben consultar cuándo es un año bisiesto para sí mismo conocer cuáles son las variables de entrada, cuál sería el proceso, o sea, la operación que tiene que realizar y cuál sería la salida. Tenga en cuenta que respecto al análisis del algoritmo debe registrar como mínimo los elementos de entrada y de salida y los procesos requeridos, o sea, lo que acabo de mencionar. O sea que para estos dos ejemplos lo que nos pide es que lo realicemos ya con el programita. ¿Listo? ¿Complicado? Compañeros. Ahí toca hacer varios ejemplos. ¿Señor? Toca hacer varios ejemplos. Sí, dos ejemplos, pero no es difícil, o sea, no es complicado, no es complicado el ejercicio que nos piden aquí, ¿ya? Hace un momento, o sea, es muy similar a los ejercicios que miramos hace un momento. Aquí lo que ustedes tienen que simplemente es determinar cuáles son las variables, cuál es la operación que se debe realizar y cuál es el resultado. Ya de ahí ya lo aplican igual a los ejercicios que acabamos de mirar. No es nada así que tengan que utilizar algo diferente de lo que acabamos de observar, ¿no? Bueno, este material, ¿dónde está? ¿O dónde está este módulo? Yo igual en el paso a paso, como siempre, les paso material adicional. Entonces, ¿dónde está este material? Este material corresponde al análisis y solución de problemas aplicando algoritmos. Entonces, vamos a nuestra plataforma
contenido del curso, ingreso al LMS, en mi caso, ingreso a una de las fichas, listo, ingreso en contenido del curso, proyecto, vamos en la fase de planeación, actividad proyecto 3, material de formación, y nos dice que, por favor, estudiemos este material. En este material que van a encontrar lo que yo acabé de explicar, yo lo hice de una forma muy resumida y utilizando videos, porque les gusta mucho utilizar los videos. Pero aquí lo van a encontrar en el módulo. Damos clic para observar. En este módulo nos dice, el avance tecnológico lleva implícito a la frontera del conocimiento. Esto a su vez genera nuevos conceptos y terminologías, notaciones, nomenclaturas, y a su representación a través de diagramas, planos o artefactos que terminan convirtiéndose en un lenguaje natural de la tecnología en cuestión. En este componente se representan los artefactos, diagramas y nomenclaturas con los que se describe el algoritmo, o sea, lo que yo les acabé de explicar a través de la presentación. Bueno, aquí nos presenta un video como introducción de este módulo. Observémoslo rápidamente. Introducción. A lo largo de las últimas décadas, la industria del software ha recogido experiencias que poco a poco se han convertido en un conjunto de técnicas y buenas prácticas en el campo de la algoritmia. A continuación, se explorará un enfoque metodológico para el diseño y especificación de algoritmos con notaciones que son ampliamente aceptadas y que posteriormente se pueden implementar en cualquier lenguaje de programación. Este enfoque será una guía o marco de referencia a la hora de abordar cualquier problema en el que se pretenda dar solución a través de procesos computacionales. Damos continuar. Nos habla sobre la metodología de algoritmos, que fue lo que acabamos de mencionar, el cual tiene 3 fases: análisis, diseño e implementación. Nos explica qué encontramos en análisis, o qué es lo que tenemos que tener en cuenta, qué tenemos que tener en cuenta en el diseño, y qué tenemos que tener en cuenta en la implementación. Está la implementación hacia acá abajo. Al final está la implementación. Pero en el diseño nos habla de, aquí en el diseño, entonces nos habla de las partes del algoritmo, los pasos para desarrollar el algoritmo, la representación del algoritmo, la notación de diseño en pseudocódigo, lo que son las pruebas de escritorio. ¿Listo? Presenta el ejemplo de digitar un número, el ejercicio del cubo, el ejercicio del cuadrado. Nos explica qué es el diagrama de flujo, que también se explicó en la presentación, cómo realizar ese diagrama de flujo, las ventajas de utilizar un diagrama de flujo. Entonces aquí nos presenta el diagrama de flujo para el ejercicio de digitar un número, el diagrama de flujo para el ejercicio del cubo y el cuadrado, y los símbolos principales de un diagrama de flujo. O sea, prácticamente lo mismo que yo acabo de explicar, pero lo encuentran en el módulo, y con esta información ustedes realizan los 2 talleres. ¿Listo? Bueno, ¿hasta ahí alguna pregunta, compañeros? Bueno, yo sugiero, para el desarrollo de la actividad, hasta que yo no les pase el paso a paso, no empiecen a enviar la actividad, ¿sí? Porque con el paso a paso, yo les voy pasando ejercicios adicionales, pues que hace que se les facilite el desarrollo de la actividad que ustedes tienen que presentar.
¿Listo? Me parece muy bien, profesora, muy bien. Bueno, los demás compañeros que nos dicen, Jennifer, Angie, Juan, Michael, José Luis, Javier. Listo, profe. Está bien, profe. Bueno, entonces dejamos ahí y apenas yo tenga el paso a paso, lo posible, si alcanzo a terminarlo ahora, lo pasamos mañana en la mañana, miran el paso a paso, porque yo les voy colocando los ejemplos y con esos ejemplos ustedes realizan la actividad que tienen que presentar, las dos actividades. Bueno, entonces que pasen una feliz tarde y que descansen. Gracias por conectarse. Gracias, profe, igualmente. Gracias. Bueno. Gracias, profe, igualmente. Está muy bien. Bueno, que esté muy bien. Hasta luego. Gracias, feliz tarde para todos. Gracias.